Papá, este plátano es demasiado grande. ¿No me cabe todo en la boca? Hola a todos. Mi nombre es Emma. Ahora tengo 24 años y vivo con mi padre, ya que no tengo madre desde que era muy joven. Mi madre nos dejó por una grave enfermedad y desde entonces mi padre y yo nos apoyamos mutuamente. Mis años de infancia los pasé rodeado del amor y el cuidado devoto de mi padre. Mi padre William siempre fue madre y padre para mí, haciendo todo lo posible para compensar la ausencia dejada por la pérdida de mi madre. La vida transcurría de forma tranquila y familiar hasta que, un fatídico día, todo cambió. Esto empezó cuando cumplí 18 años y fui a la universidad. Fue un gran punto de inflexión en mi vida, que marcó mi madurez y mi entrada al amplio mundo. Todavía recuerdo vívidamente el sentimiento de desorientación cuando dejé por primera vez mi amado hogar, dejando los brazos protectores de mi padre, para afrontar una nueva vida llena de desafíos. Yo era simplemente una chica sencilla, que nunca había experimentado las complejidades del amor o las relaciones. Mi alma era pura y llena de curiosidad, dispuesta a aprender todo lo que la universidad pudiera brindarme. Al principio, todo era nuevo y emocionante. Hice amigos de diferentes partes del país, compartiendo historias memorables y creando vínculos en medio del ajetreo y el bullicio de las clases, las discusiones en la cafetería y el ruido en el dormitorio. Hubo momentos en los que la nostalgia me golpeó profundamente. Cada vez que pensaba en mi padre, mi corazón se hundía con un sentimiento de anhelo que no podía explicar. La imagen de él cuidándome, contándome historias de mi madre durante las noches tranquilas, sus ojos siempre tristes pero llenos de amor, volvía constantemente a mí. Todo parecía ir bien hasta el día en que todo cambió. Un día que nunca olvidaría. Ese fue el momento que cambió mi vida hacia una nueva dirección, cambiando por completo todo lo que sabía. No solo fue un hito en mi vida adulta, sino también una gran prueba de todo en lo que creía. Ya no era la niña inocente que solo conocía la alegría y las cosas simples de la vida. A partir de ese día, comencé mi viaje, enfrentándome a emociones y situaciones complejas para las que no estaba preparada. Hice amigos que también iban a la universidad como yo, pero eran diferentes a mí. No eran chicas ingenuas y sencillas como yo. Sabían ir a bares, asistir a fiestas animadas y conocían a los chicos y a las chicas de una manera que yo nunca había experimentado. Vivíamos juntos en un pequeño dormitorio universitario, compartiendo un espacio reducido pero lleno de risas e historias interminables. Al principio no sabía nada de estas cosas y permanecía tímida y reservada ante su mundo. Pero, con el paso del tiempo, comencé a sentirme atraída por esas actividades. Las noches de los fines de semana, nuestra habitación se volvía más animada que nunca. Mis amigas se maquillaban, elegían sus vestidos más bonitos, y una música vibrante resonaba en sus teléfonos móviles. La emoción en sus ojos me hizo sentir curiosidad, y poco a poco me dejé llevar. Las animadas conversaciones sobre fiestas y nuevas experiencias hicieron que no quisiera perderme. Al principio participé solo con la intención de explorar, de experimentar algo que nunca había conocido. Recuerdo claramente la primera vez que fui a un bar con ellos. La sensación de emoción mezclada con confusión al entrar a un lugar lleno de luces intermitentes, música alta y risas por todos lados. Me paré junto a ellos, sosteniendo el cóctel que me ofreció mi amigo, sintiendo el suave amargor esparcirse por mi boca. Noches como esas se volvieron cada vez más comunes. De simple observadora, comencé a involucrarme en el ambiente bullicioso, tomando la mano de mis amigos y bailando en medio de risas eufóricas. También aprendí a beber de ellos. Al principio eran solo tazas pequeñas. Luego, comencé a beber un vaso entero sin dudarlo.
Recuerdo las noches en las que regresábamos al dormitorio con las piernas temblorosas y la risa resonando, contándonos las historias divertidas que acabábamos de vivir. Ese sentimiento de libertad y rebelión me hizo sentir más viva que nunca. Ya no era la chica inocente que ingresaba a la universidad. Crucé un límite que nunca había imaginado. A partir de las fiestas comencé a descubrir el amor, algo que antes era solo un concepto vago. Un día, en la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase, conocí a un nuevo amigo. Su sonrisa y sus ojos hicieron que mi corazón se acelerara. Pasé de ser alguien que solo conocía días de estudio y sueños simples, a ser alguien que conoció la diversión sin fin, el sabor amargo del vino y la pasión de la música resonando en mi corazón. Cuando finalizó el primer año, nos despedimos, llevándonos algunos de nuestros propios recuerdos e impresiones. El dormitorio se volvió más silencioso cuando los compañeros de cuarto se fueron, cada uno dirigiéndose a casa para disfrutar de sus vacaciones de verano. La extraña sensación de vacío, sin las risas, las salidas nocturnas y las largas historias en la oscuridad, me hizo darme cuenta de lo acostumbrada que estaba a ese estilo de vida. Y fue entonces cuando todo empezó de nuevo para mí. Al regresar a casa, tan pronto como entré, vi a mi padre sentado, viendo la televisión. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, sin darse cuenta de que yo había llegado. Cuando vi esa escena, tuve la traviesa idea de acercarme lentamente a él para asustarlo y crearle una sorpresa. Caminé suavemente, paso a paso, tratando de no hacer ningún ruido, acercándome a él. Justo cuando mi mano estaba a punto de tocar el hombro de mi padre, de repente se dio la vuelta rápidamente, agarró mi mano y me abrazó. «Regresaste sin decírmelo», dijo. Su voz sonaba cálida. Ambos nos echamos a reír. La sorpresa y la alegría llenaron el aire. Lo miré, preguntándome ¿cómo sabía que me estaba acercando? Cuando le pregunté, mi padre señaló el espejo que estaba colocado paralelo al televisor. Me di vuelta y vi la razón. Ese espejo había reflejado cada uno de mis movimientos, haciéndole saber mi plan desde el principio. Me eché a reír, sintiéndome a la vez avergonzada y divertida por este descubrimiento. Mi padre se rió, y sus ojos brillaron con la calidez y el amor que yo conocía. Después de un rato hablando y riendo, me levanté y le dije a mi padre que necesitaba sacar mi maleta y volver a mi habitación. Él asintió, todavía manteniendo una suave sonrisa en su rostro. Fui hasta donde estaba el equipaje, sintiendo la paz y calidez de esa casa, un lugar que guardaba tantos recuerdos y el amor que mi padre me tenía. El aire de la tarde era silencioso, pero no aburrido, porque la presencia de mi padre hacía que todo cobrara vida. Esa noche, mi padre y yo nos sentamos a cenar en el tranquilo espacio de la casa. Empecé a hablar de los recuerdos de los días que pasé en la universidad el año pasado. Nos reímos juntos, compartiendo historias divertidas. A veces, sonreía secamente, mirándome con ojos amorosos. En ese momento, de repente, me di cuenta de una verdad. Mi padre era realmente muy atractivo. Aunque tenía cerca de 50 años, aún mantenía el cuerpo de un hombre joven. Quizás porque le gustaba hacer ejercicio y trabajar duro a diario, pudo mantener músculos fuertes. Llevaba solo una camiseta sin mangas, dejando al descubierto sus músculos definidos. En ese momento noté su belleza y fuerza con una mirada que nunca antes había tenido. Lo miré fijamente. Era difícil apartar la vista de mis ojos y mis pensamientos. De repente, se volvieron caóticos. De repente, la voz de mi padre me hizo recordar: «¿En qué estás pensando?». Me sobresalté, sonreí levemente y negué con la cabeza. «Nada, no estoy pensando en nada». Padre e hija se miraron, sonriendo. Él dijo: «Solo llevas un año en la universidad, pero ya has cambiado mucho».
Asentí, sonriendo y respondiendo. Es crecer, papá. Esa noche, mientras ya estaba en la cama, la imagen de los fuertes músculos de mi padre volvió a mí, dejándome confundida. Nunca pensé que tendría pensamientos así sobre mi propio padre, pero esa imagen no salía de mi mente, ni siquiera cuando cerraba los ojos. Al día siguiente, el calor sofocante del mediodía era insoportable. Sentada en la sala, sentí gotas de sudor corriendo por mi espalda, y por más que la abanicaba, era inútil. Cada brisa parecía disiparse instantáneamente con el calor abrasador. William, el hombre al que no podía dejar de observar en secreto cada vez que trabajaba, había salido temprano de casa para atender algunos asuntos y no regresaría hasta el mediodía. La asfixia duró tanto que sentí como si cada célula de mi piel estuviera a punto de quemarse. Sin poder aguantar más, decidí ir al baño. El agua fluyó fresca y tocando mi piel. Cada gota rápidamente eliminaba las calientes frustraciones de mi cuerpo, brindándome un consuelo inmediato. La sensación fue tan placentera que, por un momento, casi me olvidé de todo lo que me rodeaba, incluido cerrar la puerta del baño. Cada gota se deslizaba por mis hombros y espalda, como si cada ola de agua me acariciara suavemente, calmando el calor ardiente en mi corazón. Cerré los ojos, permitiendo que la relajación se extendiera. El ambiente parecía lleno solo por el constante sonido del agua y mi respiración tranquila. Mis pensamientos volvieron a las veces que miraba a William por la ventana, observándolo trabajar con concentración, cada movimiento seguro, con los ojos fijos en su tarea. Desde que entré a la universidad, algo en mí cambió, y la admiración que sentía por él poco a poco se fue transformando en una emoción intensa, difícil de nombrar. De repente, una sensación extraña se apoderó de mí y me obligó a abrir los ojos. La sensación de que alguien estaba allí, observando atentamente. Giré la cabeza y me quedé paralizada cuando encontré los ojos de William. En algún momento había regresado y estaba parado en la puerta, con su mirada fija en mí, a través de la puerta entreabierta. Sus ojos no parpadeaban, y su rostro tenía una expresión indescriptible, una mezcla de sorpresa y algo que no podía definir. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mis piernas estaban rígidas, incapaces de moverme. Mi respiración se volvió irregular. Un silencio tenso llenó la habitación, quedando solo el sonido del agua corriendo. Cada segundo parecía prolongarse infinitamente, y, en ese momento, ambos supimos que habíamos cruzado una línea. El silencio se rompió cuando hablé. Mi voz temblaba. ¿Has vuelto?, comenzó William, como si despertara de un sueño. Sus ojos reflejaban evidente confusión, parpadeando repetidamente, mirando a su alrededor como si buscara una justificación para estar allí. Su mano apretó la correa de su bolso, que tembló levemente con el movimiento. Yo lo siento, no pensé. Su voz sonaba ronca y fragmentada. Desvió la mirada, pero el sonrojo en sus mejillas era innegable. Permanecimos así, inmóviles, mientras el sonido del agua, que aún fluía, resonaba casi burlándose de la tensión entre nosotros. Junté mis manos, sintiendo la frialdad de las gotas que caían al suelo, tratando de contener las emociones confusas que se intensificaban. Una ligera brisa entró por la ventana entreabierta y me hizo temblar. Ese sentimiento era una mezcla de vergüenza y algo irresistible. Me miró una vez más. Sus ojos se encontraron con los míos en una especie de confesión silenciosa, antes de darse la vuelta y regresar corriendo a la habitación. El espacio volvió al silencio, pero mi corazón seguía latiendo salvajemente, en medio de pensamientos caóticos. Después de un rato, salí del baño con una toalla alrededor del cuerpo, y el agua aún brillaba sobre mi piel húmeda. El vapor se disipó, mezclándose con el aire caliente de esa tarde bochornosa. Al entrar a la habitación,
Mi corazón se aceleró al verlo sentado, con la camisa pegada al cuerpo, empapado de sudor. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Sus ojos rojos rápidamente apartaron la mirada, como si fuera imposible mirarme. Ya no era la niña ingenua de antes, y una audacia irresistible se apoderó de mí. Sonreí, acercándome lentamente, cada paso lleno de deseo. Me senté a su lado, tan cerca que su aliento me tocó la cara. ¿Diste todo hace un momento?, murmuré, como si fuera una historia trivial. William se tensó. Sus ojos marrones brillaron a la luz de la habitación, rojos como el fuego. Su rostro se contrajo en una expresión tímida y avergonzada. Intentó decir algo, pero fracasó. «Yo no», murmuró, con las manos agarrando el frente de su camisa, tratando de ocultar la creciente tensión. Nuestras miradas se encontraron nuevamente, y vi la batalla interna entre la razón y la emoción. «No me evites», dije suavemente, sin apartar la mirada. Durante un largo momento la distancia entre nosotros pareció congelada. Tragó saliva y sus labios secos se movieron para decir algo, pero se detuvo. Ambos sabíamos que la línea entre el bien y el mal se estaba borrando. William respiró hondo y sus manos temblaban ligeramente cuando tocaron mis hombros. «Eso no está bien», murmuró, más para sí mismo que para mí. Pero no dejé que me interrumpiera. Una sensación excitante y poderosa recorrió mi cuerpo. Sus ojos me miraron vacilantes, pero no había ninguna señal clara de rechazo. No pude contenerme. Mis manos tomaron el rostro de William, acercándolo más, y coloqué un beso en sus labios temblorosos. Él se puso rígido por la sorpresa, pero no por mucho tiempo. Después de un momento, sentí sus labios responder, suaves pero llenos de pasión. Nuestras respiraciones se mezclaron y me di cuenta de que el vínculo invisible entre nosotros se había roto. William ya no dudó. Me rodeó con sus brazos y me dio un abrazo tan intenso que podía sentir los latidos de su corazón. El mundo que nos rodeaba desapareció, dejándonos solo a nosotros dos, y las sensaciones de ese momento. Cada latido fuerte de mi corazón, cada escalofrío que surgía mientras pasaba sus manos por mi cabello mojado, se sentía profundamente. «No debería haberlo hecho», susurró una última vez, pero su voz estaba ahogada por la emoción. No respondí. Solo hundí mis ojos en los suyos, donde brillaba la luz de la rendición. Un segundo después, nos sumergimos en un beso más largo y apasionado. Todas las inhibiciones y la razón desaparecieron para siempre. A partir de ese momento se borraron todas las barreras entre nosotros. Nos entregamos el uno al otro sin dudarlo, como si el mundo exterior ya no existiera. En los días siguientes, la casa se convirtió en nuestro refugio, donde todos los miedos y preocupaciones se disolvieron. Cada vez que entraba a la habitación, sus ojos ardientes hacían que mi corazón se acelerara. Al principio, el nerviosismo y el miedo a ser descubierto todavía se apoderaban de él, pero pronto la pasión borró todas las preocupaciones. Vivimos una pasión loca, donde cada encuentro fue una inmersión en emociones inseparables. Supo hacerme olvidar todo, llevándome a alturas de placer que nunca había experimentado. La casa pareció cobrar vida. Ya no era un lugar silencioso, sino testigo de los momentos más intensos y apasionados entre nosotros. Los días pasaron y, todas las tardes, cuando la suave luz del sol entraba por la ventana, esperaba ansiosamente su regreso. Todos los sentidos en mí se despertaron ante el sonido de sus pasos, y la anticipación hizo que mi corazón se acelerara. No estábamos solo en las sombras por las mañanas juntos. Nuestras miradas se encontraban con un profundo significado. Sabía que estaba en lo más profundo y que no había vuelta atrás. Seguimos así, aferrándonos a cada momento, hasta que terminé la universidad,
como si el tiempo se hubiera detenido, dejándonos solo a nosotros dos y nuestros secretos ardientes en esa casa. Ahora ¿Podemos volver allí a hacer lo que era antes? La vida que alguna vez consideré pacífica fue arrasada por esta fascinante relación. Me siento como alguien perdido en el caos de emociones y recuerdos, sin saber más lo que está bien o mal. Al mirar atrás, me pregunto si alguna vez podré recuperar la inocencia y la sencillez de aquellos días, o si las cicatrices de esas experiencias me seguirán para siempre. Aquí tienes un consejo para todos. No cedas a las tentaciones que pueden surgir de cualquier lugar y de cualquiera. Los momentos de impulsividad pueden traer alegría temporal, pero el precio puede ser tu tranquilidad y tu futuro. Cuando se encuentren en un dilema entre la razón y la emoción, pregúntese si vale la pena cambiar los valores importantes que ha construido. Valora lo que tienes y piensa detenidamente antes de comprometerte con algo que pueda llevarte a arrepentirte. No dejes que breves momentos nublen tu futuro. Las emociones intensas pueden hacernos olvidar fácilmente las consecuencias a largo plazo. La durabilidad de las relaciones se basa en la confianza, la lealtad y la sinceridad. Cada decisión tiene sus consecuencias, y la conciencia culpable es la más difícil de sanar. Piensa en las personas que te rodean, en aquellos que te aman y a ti mismo. No cambies tu paz interior por un momento de impulso. Las emociones son hermosas, pero pueden llevarnos por mal camino fácilmente si no se controlan. Mantén la mente clara y sé fuerte en cada decisión que tomes. Y así llegamos al final de esta historia llena de intensas emociones e importantes reflexiones. Si te gustó este video y quieres seguir más historias emocionantes y arriesgadas, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a continuar ofreciéndote contenido más atractivo. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Gracias por mirar y hasta la próxima.